sea, si te tienes unas preguntitas. En efecto, tengo unas preguntitas. Esta es la offline session número 7. De invitado tenemos a este sujeto desde España, desde Europa. Creo que eres el sujeto más lejano que ha venido aquí a esta sección. Como Gruto, ¿no? Pues preséntate, ¿quién eres? Pues soy Siski, conocida como una de las mejores, si no la mejor, de Samus del mundo. Actualmente soy el mejor jugador de Smash de España, top 3 de Europa y pues top 28 del mundo, que se me considera un poquito mejor por el último torneo que he sido top 5 en Smash Factor. Top 5 en Smash Factor solo porque se cagó. Puede ser. Ya te había ganado, hijo de puta. Sí, definitivamente. Sí te merecías ganar. Sí merecía ganar. Sí. ¿Y qué pasó? Siski, quiero que nos cuentes, por favor, cómo empezaste a competir. Empecé a jugar a Smash en el Brawl con amigos, pero para nada, no algo competitivo, solo jugaba con mis amigos. Ya el juego me gustó mucho, ya cuando pasó la moda del juego ya jugué otros juegos tal y cual, pero cuando anunciaron la Wii U, yo me compré la Wii U solo para jugar al Smash. Empecé yo a jugar Smash Online solo, en plan no tenía tampoco, o sea, sí que con algún amigo sí que jugábamos en casa, pero muy poco. Jugaba yo más solo online y de ahí ya fui conociendo a gente hasta que me metí en un torneo de Crew Battles. Y cuando me metí en un torneo de Crew Battles online, que yo monté una Crew Battles de Guiris significa gente de fuera del país de España, peleé contra una Crew de España y ahí un jugador llamado Hikotsu, que mucha gente conoce de España, me dijo: hey, eres muy bueno, vente a torneos. ¿En qué año fue tu primer torneo? ¿Y cómo te fue en tu primer torneo? 2016 tiene que ser. 16, o sea, ¿ya existía 15. Bayonetta? 2015, sí. ¿Ya existía Bayonetta? Sí, Sí existía 2016 yo creo, 15. Pues por ahí tiene que ser, y el torneo se llama Tech Republic. Oh, ¿cuántos lleva? Este es Fue el primero, este es el... O sea, el que viene es el 7 creo. ¿Es el 7? Sí, el 5 se esquipeó por la pandemia. Y fue una mierda porque el 5 iba a ser sponsoreado por Nintendo. ¿Por qué Siski? ¿De dónde salió Siski? Pues es que es un nombre que me inventé cuando como tenía como 10 años, 10, 12 años yo empecé a jugar videojuegos y dije, ¿qué nombre me tengo que poner? Me acuerdo que fue por el Pokémon. Me pedían nombre y dije, ¿qué nombre me creo? ¿Sabes? Y nada más me inventé Siski, pero no tiene ningún significado como tal. Simplemente me lo inventé, un nombre que dije, un nombre que se reconozca, que sea fácil de decir y que sea diferente. Y pues quedó Siski y la verdad me sigue gustando Siski hoy en día. Va duro, de que Sí, Siski es de mis tags favoritos, está Sí, perrón. porque es un tag que pues se diferencia, ¿no? Dices Siski solo hay, o sea, no se parece a nadie, es Siski. Sí, Siski. Entonces está bien. Pero luego vas a Estados Unidos y es como, oh, Siski. Fuera de España, o sea, fuera de los que no hablan No, español, dicen Siski. Pero ya todo el mundo, yo creo que casi todo el mundo ya sabe que es No, Siski. sí te siguen diciendo Siski. Pocos, no, pocos. Sí, los casters sí. O sea, normalmente he escuchado muchas interacciones donde un caster dice Siski y el otro le corrige. Y le dices Siski. El otro dice, no, es Siski. Sí. Bola. Mejor me llamaría Bola. ¿De dónde nació Bola? Fue un usuario de España que se llama JL, José Luis, que hace memes. Dos jugadores europeos, que uno se llama Lancelot y otro se llama Destiny. El Lancelot ganó a Destiny y Destiny hizo un mapa increíble de cómo ganar a Lancelot. Y entonces JL agarró esa imagen y dijo, Destiny para ganar todo el mapa increíble de advantage, disadvantage, neutral, bla bla bla, juggling, Siski, Bola. Y ahí nació el meme. O sea, lo creó él, lo hace todo el mundo ahora. Sí, ahora todo el mundo dice que Bola. Así de que me viene T de Japón y me dice Bola. ¿En serio? Sí, todo el mundo. Oye, ¿de verdad ustedes dicen a todo gas? Pues creo que se decía antes, pero no. Y también lo ves, ¿no? Lo ves, no, sí. Lo ves, no sé. O sea, fuera de que nos lo hemos inventado, ¿Lo ves, no? suena muy bien. Según yo suena un poco imbécil. No, suena increíble, lo ves, no. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a Smash. ¿Cuál fue como el momento de tu carrera? Como el momento que como que lo cambió todo o el momento que le tienes como más cariño. Pues te voy a decir dos momentos. El inicio del cambio de todo fue los torneos online cuando conseguí un sponsor francés llamado Nice Cactus. Los que me conocen desde hace mucho tiempo sabrán qué sponsor era ese. Pues era un sponsor francés y ahí me cambió todo porque ese sponsor francés sí que me dio herramientas para hacer un setup de stream, porque yo ahí no ganaba mucho dinero jugando Smash. Y ellos me dijeron, sí, haz stream. Y me dieron cámara, micro, bla, 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 todo. También cuando fue offline todo, me pagaron todos viajes más sueldo. Entonces fue una locura. O sea, para mí fue el inicio de ganar dinero en Smash. Y ya fue cuando me empecé a dedicar al Smash. Y luego el momento decisivo de hacerme como famoso en toda la comunidad del mundo de Smash fue el Smash World Tour. Así, el Smash World Tour me clasifiqué en un torneo online que fueron, no sé si habían 3000 entrants, no me acuerdo, pero era una locura. Luego en el presencial quedé segundo, que fue mi primer torneo presencial, que lo rompí, ganando a Tari, ganando a no sé quién, quedé segundo después de Gluten. Y luego en el torneo presencial de la final, que los finales, que fueron en Orlando. Sí, eso, en Orlando. Gané a Skittles y gané a Riddles y perdí last hit, ¿Contra quién? last game
contra Ken, el Sonic que en ese entonces era como top 10 del mundo. Ahora mismo no, pero en ese entonces era como muy poderoso el Ken. Que quedé noveno y todo el mundo me conoció. El inicio de todo Nice Cactus y el boom de hacerme conocido en la comunidad mundialmente fue el Smash Ultra. ¿Puedes contar un poco cómo nos conocimos en ese torneo? ¿Qué hiciste al verme? ¿Qué hiciste? Pues no me acuerdo qué hice. Ok, yo lo voy a recrear. Hola Leo, un gusto hermano, ¿cómo estás? No es verdad. No dijiste eso, pero hola Leo. Y ya llegaste conmigo. Hi, how are you? Y yo, ¿eres imbécil? Sí es verdad que le hablé en ¿Estás inglés. bien? Sí es verdad que le hablé en inglés. Pero lo de Leo era porque ya lo conocía de antes. Pero no sabía quién era nadie. ¿Pero me entendiste o no? O sea, sí te entendí, Pues pero ya está. Yo sí te dije como, cabrón. ¿Qué? How are you? Y tú, hijo de puta. Hijo de puta. Y en ese torneo le quité eso de dinero. Sí me ganaron Money Match. Y dijiste, cuidado con estas amos de mierda. Y de ahí ya... Pero todavía me la pelaste un colos. Chaxi siempre me ha costado mucho. Y si, de hecho, si volviéramos a jugar en torneo, sí me podría ganar. De hecho, casi me gana el Factor. Sí. Sí, o sea, sí me cuesta mucho. Sí, es que ¿cuál ha sido la anécdota más chistosa, más cagada? A ver, lo más reciente fue que cuando me ganó Mars, dijo, fuck you. Oh, c'est tellement close. Non. Et Mars. Mars. Y eso todo el mundo lo escuchó. Yo siempre he defendido a Mars en esa interacción, ¿eh? No lo dijo a lo personal, lo dijo simplemente porque estaba muy estresado por el combate, muy concentrado, con mucha presión. Y pues se liberó de la presión y dijo, fuck you, al aire. No fue hacia mi persona. Pero la gente sí te dijo fuck you, wow, qué fuerte tal. ¿Hasta dónde te ha llevado el Smash? ¿Qué países? ¿O qué Pues... persona, o sea, has conocido a una persona por Smash? O sea, yo siempre, pues obviamente tengo mis amigos de fuera de Smash, pero últimamente ya no me hablo tanto con ellos. Fuera de mi novia, que sí, obviamente que sí que es fuera del Smash y sí que estoy con ella. Pero pues ahora casi todos mis amigos son de Smash y la verdad son gente que obviamente pues compartimos nuestra pasión y por eso somos muy amigos, como por ejemplo tú. Obviamente no somos tan amigos porque pues vivimos en la otra punta del mundo, pero pues me llevo muy bien contigo, así como con mucha gente. Pues he conocido muchísima gente por el Smash que es increíble, la verdad. También el viajar y que todo el mundo te trate bien por el hecho de jugar Smash y obviamente por el hecho de que soy top player, eso es una realidad, de que cuando eres más bueno en el juego pues la gente te trata mejor. Es una experiencia que de hecho tú y yo lo hemos hablado eso muchas veces, pero que es una experiencia que el dinero no te puede dar. El hecho de que vas a un sitio, a cualquier sitio, y todo el mundo te trata muy bien, te ofrece lo que tú quieras, que si necesitas cualquier cosa están ahí para ayudarte. Es una experiencia muy única en la vida que gente que por más que tengas dinero no la puedes vivir. Y aparte de por más dinero que tengas, también como en cualquier otro eSport, o sea, Smash es muy único porque Smash de verdad hay comunidad en cualquier parte del mundo y puedes llegar a cualquier lugar y tuitear como, estoy aquí, quién saca unas retas o quién saca un colchón para dormir o quién saca lo que sea y vas a encontrar a alguien. Eso está bonito de Smash. Eso está increíble. Yo creo que, o sea, se valora poco realmente porque, o sea, ya llega un punto donde lo normalizamos, como pues somos seres humanos y normalizamos mucho todo. Pero realmente la vida que estoy viviendo y que también vive Chag y todos nosotros, pues al menos para mí es un sueño, ¿sabes? Fuera de que, pues obviamente la presión de competir es muy fuerte, que eso es algo que también pues la gente no acaba de entender del todo. Aunque los que competís, la mayoría que estáis viendo eso sí porque habéis competido en torneo y tal, pero para nosotros aún es mucho más fuerte. Pues porque dependemos de marcas, depende de nuestro salario, depende de todo, ¿no? O sea, nos ganamos la vida con esto. La presión es muy fuerte, pero luego lo que te ofrece el Smash es que es único. O sea, es que es único. Es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Ya que estamos hablando de las cosas bonitas de Smash, pero también me gustaría como escuchar por tu parte cuáles son como las partes negativas de Smash. Voy a hablar de lo negativo de Smash, pero en cuanto a top player, ¿no? Voy a hablar. Pues para que se hagáis una idea, hay torneos que aparte de desayunar como una barrita energética o algo para tener algo en el cuerpo, luego no como nada hasta las 8 de la noche o 9 de la noche. Y estoy seguro de que casi todos los top players lo han hecho y seguro que tú también lo has hecho. Todos lo hacemos porque cuando comemos, por lo general jugamos peor. Para rendir más, muchas veces no comemos, aunque en muchos torneos también sí que comemos, porque si hay una pausa muy larga, pues obviamente sí que te vas a comer. Pero muchas veces no se da la pausa y no comes. O sea, aparte de que no comemos, yo también a mí, por ejemplo, me cuesta comer. Así de que por la mañana cuando desayuno algo, que aunque sea muy poco, no tengo el estómago abierto simplemente porque estoy nervioso. También es verdad que cuando pierdes te sientes como el culo, pero como el culo. Te sientes como una mierda y luego ya hasta que pasa un rato que ya pues interactúas con gente y ya simplemente te calmas, ya vuelves a estar bien, pero en el momento en el que pierdes sí te sientes como el putísimo culo, sobre todo, y más cuando tienes unas expectativas. Se supone que es tu trabajo, entonces tienes que ganar y tienes que hacerlo todo para seguir viviendo de esto y tal y cual, tienes que hacerlo bien y pierdes. Te sientes como el puto culo. Es una sensación es muy única, ¿eh? Es fea. Es muy única. No es
nada similar a cabrearte normal, a enfadarte, a dejarlo con alguien. No, es una sensación muy única. Pues cada vez que mejoras, tus expectativas sobre ti van creciendo y quieres hacer cosas más grandes. Entonces se vuelve más difícil volverte a sentir satisfecho con tu desempeño. Y es más como fácil, entre comillas, perder, por así decirlo. Sí. Pero una vez que logras sentirte satisfecho con tu desempeño, por ejemplo, ahora que quedaste quinto en Factor, ¿cómo se sintió? Obviamente, sí, me sentí como Dios. Ya cuando hice top 8 ya me estaba sintiendo como Dios. Ya cuando gané a KMM ya fue un plus, ¿no? De quedar top 5. Y luego en el top 8, pues todo el ánimo, sobre todo ver que toda la gente está gritando por ti y tal. Que eso es algo que también no he dicho en la parte negativa, porque has pasado al siguiente tema. Pero cuando pierdes, como eres top player y tienes influencia, pues todo el mundo, ¡ay, mira qué malo que es ahora! ¡Vaya paliza te han dado! Son comentarios que tienes que ignorar por tu salud mental, porque no tienes que hacerles caso, pero están ahí. O sea, yo tengo canal de YouTube, me van y me dicen, oye, vaya paliza te metió, yo qué sé, ti el otro día. Y yo, pues XD, obviamente, y la gente se vuelve tóxica, la gente es muy fanática. Si ganas a X persona, por ejemplo, si gano a Andrés, me cae mierda. A todo el mundo le cae mierda cuando gana Andrés, pues porque Andrés ha llegado a mucha gente. Por suerte, la mayoría, cuando ganas, celebran al que ha ganado y no van en contra del perdedor. Siempre van con el ganador. Pero, pues alguno, sí que cuando pierdes, sí te viene a decir, oye, malísimo, no sé qué, ¿no? Eres una mierda. Sí, y eso pues también son interacciones XD que solo sabemos pues los top players al final. ¿Cómo ha sido tu experiencia en México estas 2 veces que has venido? 10 de 10. En las 2 me he encontrado mal algún día por la comida de México, que está muy buena, porque está muy buena y muy barata. O sea, de calidad-precio, siempre lo he dicho, es lo mejor del mundo, porque pues por lo equivalente a 5 euros, incluso 3 euros, puedes comer bien. La comida buenísima, la comunidad del recibimiento, pues increíble, el mejor que me han hecho nunca, incluso en España. O sea, en España no nadie, en ningún torneo me tratan así. Aquí sí me tratan increíble, me dan muchos regalos. Además, justo he tenido la suerte que las 2 veces que he venido he hecho las 2 veces top 8. También con los players, pues como tú, como Big Boss, como Leo, como también un jugador que se llama Lau, que me ha tratado súper bien estos días, pues me ayudan para quedarme en su casa y todo, y me dan comidita, me dan sitios para jugar y tal, así que todo 10 de 10. La verdad es que 10 de 10, o sea, 10 de 10. ¿Cómo fue tu experiencia en Factor? Es lo que he dicho, increíble, o sea... Es que también he tenido la suerte de hacer top 8, que eso es un plus, de que te animan muchísimo más. Muchísimos regalos, nada más llegar, no exagero, la gente que estuvo ahí lo sabe, a lo mejor estuve como casi 1 hora seguida tomándome fotos sin parar. Que por mí encantado, pero pues sí que al final ya cada uno necesita su descanso, así que al final me fui a descansar un poquito en la zona VIP ahí a chilear un poco. Muchísima gente que sí me quiere, que soy la verga. Increíble, o sea, todo 10 de 10, la verdad. Factor también, el local ha sido increíble, el casteo ha sido increíble. Los sets, ha habido sets buenísimos. Para lo que fue, que es un Super Major no invitacional, pues sí fue un 10. Si no un 10, un 9,5. Así de que muy pocas cosas a mejorar. ¿Cuál es la diferencia entre la escena como mexicana con la española / europea? La española de la europea es diferente, sobre todo de Francia. Francia es otro tema en Europa. O sea, se podría considerar Europa y luego Francia. Francia siempre lo he dicho, pero es el mejor país del mundo para competir en cuanto a torneos. O sea, no... Da igual que no tenga el mayor nivel del mundo, ¿eh? Estamos hablando de torneos, es el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Es una locura, porque ahí tienen unas leyes de esports increíbles. Entonces, en cuanto a España, pues España es mi país y tal, pero sí que es verdad que no hay tanta comunidad actualmente. O sea, sí que sigue habiendo comunidad, pero no hay tantos torneos y no hay torneos grandes, no hay semanales. O sea, hay semanales de no llegan a 20 entrants. Entonces, es una comunidad más pequeñita, pero que nos conocemos entre todos y sí que seguimos mejorando entre nosotros y ayudándonos y tal. Pero no tiene tanto nivel fuera de Andrés, FN y yo hacia afuera, ¿no? Ningún player ha destacado fuera de Andrés y yo fuera de España, del país. O sea, la comunidad en el mundo en general sí puedo decir que todos son súper majos. Todos, Quizás en Estados Unidos es la que menos. Definitivamente. Estados Unidos es la que menos, pero estamos hablando de España, Europa y México. Yo creo que sí están a la par. O sea, todos son muy amables. Ya te vas a Francia, ya te vas a UK, te vas a Alemania, Austria. Yo todos los países que he ido de Europa han sido súper amables. México no ha sido menos. Incluso México más, pero bueno. Quiero que me saques de una duda muy importante. ¿Los españoles llevan clase de YouTube en la primaria? Pero todos tenemos voz de youtuber para los que no son de España, ¿no? No, es que de verdad todos son increíbles para hacer contenido así. Nada más sí creo que a Andrés y a mí se nos da bien comentar. Como hay muchísimos youtubers españoles y los youtubers en general de habla hispana, los más grandes son de España, pues sí que es verdad que está muy normalizado que el acento español es más youtuber, ¿no? Para vosotros. Así de que nada más hablas y es como, estoy viendo un video de YouTube. Te tengo aquí presente, pero según yo estoy viendo un video de YouTube de una entrevista de Siski. Y pronto lo van a ver ustedes, o más bien ahorita lo están viendo, supongo.
El punto es que habla como español porque es español y habla como youtuber porque es español y no es justo. Y soy youtuber. Y es youtuber. Además soy youtuber. No es justo. ¿Cómo vamos a poder competir contra este güey que tiene voz de youtuber y es español? Pero por eso lo tengo en mi canal y lo aprecio. Muchas gracias, Iski. A ti por invitarme, chico. ¿Quién fue tu inspiración cuando empezaste a jugar? Pues cero. O sea, cuando empecé a jugar así yo solo competitivamente, jugaba online, o sea, competitivamente, que tryhardeaba, sí veía vídeos de cero, sí. Pero yo creo que en Smash 4 casi todo el mundo empezó con cero. Porque era el top 1 del mundo, el mejor creador de contenido, era muy icónico para Smash. Entonces, yo además utilizaba Diddy Kong, sí tryhardeaba, pero no usaba Diddy Kong porque fuera su fan, lo utilizaba porque veía, hostia, este tío gana a todo el mundo con Diddy Kong, pues yo también. Y el tío también te explicaba cositas, su contenido era muy bueno, la verdad, en su época. Cero hacía muy buen contenido. ¿Quién es tu inspiración ahora? Mi inspiración, o sea, mi jugador favorito siempre ha sido Leo. Mi inspiración como Samus ha sido Quick, porque cuando yo estaba empezando a mejorar la mejor Samus del mundo era Quick. No sé si sabes su época, que era el segundo mejor de Europa y todo. Sí. Pues ahí fue Quick. Y luego en España, pues voy a nombrar a dos jugadores que se llaman Greuar y Marbury. En su época, el top 1 y 2 de mi región de Cataluña, de Barcelona. Y ellos me ayudaron muchísimo a mejorar. O sea, sí me invitaban a su casa a jugar. Y sí fueron como mis entrenadores, o sea, sí les debo a ellos el haber mejorado tanto. Pues deberías de darles... Si Marbury ya está independizado y todo. No importa. Cabrón, él debería darme dinero a mí, que yo vivo con mis padres. Tienes un gran punto. Ay, sí. Siski, más como Pau. ¿Qué sería de Pau sin Smash? ¿Qué sería de Pau sin Smash? Pues yo creo que sería postproductor musical. Ok. De hecho yo manejo bastante de sonido por eso. Tengo un grado superior de sonido para audiovisuales. También tengo un cursillo de saber mezclar música y tal. Hice prácticas en una cadena de televisión muy importante de España que se llama TV3, bueno, que es importante de Barcelona, que se llama TV3, y hice prácticas ahí, entonces sí que tiraba para eso. Al acabar los estudios vino la pandemia, entonces el mundo audiovisual se pausó, sobre todo el de audio en directo, no había conciertos, entonces pausa de la música, y a ella me dediqué a Smash. Sí que siempre me ha gustado mucho la música y sí que tengo buenas nociones de postproducción, de programas de música, etcétera, etcétera. O sea, yo de audio sé bastante. ¿Y en algún punto volvería a esa pasión, si la puedes llamar? Pues igual sí me gustaría. O sea, así de que imagínate, obviamente voy a seguir con el Smash, pero si se acabara, sí que intentaría retomarlo. Si me va muy bien del Smash, así que imagínate que os pongo una realidad alternativa de que sale un nuevo Smash y yo sigo creando contenido para YouTube y me hago muy famoso y tengo mucho dinero y puedo permitirme hacer más cosas, pues sí me gustaría dedicarme a la música, en algún aspecto al menos. Pues ya se la saben, chat, esperemos un temazo de Siski en los próximos 3 años. Siski Rap Session. Siski Rap Session. Entonces, ¿cuál es el futuro de Siski? Obviamente en los próximos años seguir compitiendo. Sí, igual le doy también lo que me dijiste de darle al juego del League of Legends. Voy a seguir a Smash, seguramente saldrá un nuevo Smash, es lo más probable, así que sí que confío en eso. Y le seguiré dándole más. Y yo creo que el futuro a la larga sí va a ser crear contenido, pero como el que debería ser de todo el competidor. Todo competidor debería tener como meta, yo creo, crear contenido para el futuro. En algún punto no seremos buenos. Sí. Y es mucho más estable económicamente y más estable mentalmente. Si Nintendo lo hace mal, seguiremos pudiendo vivir de Smash. Pero si Nintendo lo hace bien, nos volvemos Dios. Sí, nos volvemos Dios. Tengo una última pregunta y muy importante. Va. ¿Cuándo te casas con Andrés FN? Cuando quiera, ¿no? El Siski Leo es un gran ship. De que ya lo llevaste al disfrutar. Hay un video. Siski Leo sí también. Un video de Migre espectacular. Me llamo Pau Calle, soy un jugador que desde siempre, desde muy pequeño, desde los 10 años, ha amado el mecaleo y pues aquí sigue. Pues bueno, creo que llegó un momento porque tenemos que irnos. Pero bueno, Siski, muchas gracias por estar en la offline session número 7. ¿Quieres como decir tus redes o decir algo? Pues nada más buscad Siski, me tenéis en YouTube. En TikTok ahora no subo nada, pero también estaba ahí YouTube, Instagram, Twitter, Twitch. Si queréis ver mis vídeos, si os gusta Samus o si simplemente os gusta gameplay de calidad, pues podéis seguirme. Sin más, muchísimas gracias por invitarme, chat, un placer estar aquí. God. Los quiero muchísimo y comenten a qué otro invitado quieren para la próxima offline session, que no las he hecho seguido. Algún día traeremos a Andrés y a Spargo, eventualmente. Los amo.